Muy buenas tardes. Hoy nuevamente es jueves y es 22 de agosto. La semana pasada no grabamos nada y bueno, pasa que los veteranos en invierno se enferman mucho y no escapamos a las leyes de la naturaleza. Eh, ¿Qué nos gustaría conversar hoy? Bueno, tratamos de que siempre sean los temas de actualidad, ¿no? Ya hace más de un año que a nivel planetario se está en lo que llaman guerra comercial. Yo no sé, no me gusta mucho el término, porque si bien existe la guerra comercial, pero la causa de la guerra comercial es una causa que está en otro lado y esa está en la producción, que es la fuente de la riqueza humana, y ocurre de que están enfrentados hoy, según nos dicen todos los noticiosos, noticieros, agencias, qué sé yo, Estados Unidos y China, ¿verdad? Y el tema en realidad es, eh, como ha sido por cientos de años, la competencia de quién produce más, mejor y más barato. La guerra comercial es la exteriorización de esa situación económica. Bien, pero más allá del nombre, podemos llamarlo guerra comercial, no hay problema. Eh, no hay día que no recibamos una información de cómo va esa guerrita comercial. Guerrita es en sentido irónico porque en realidad gran parte del planeta baila al son de los resultados de esa guerra. Entonces, si partiéramos de la base de que uno y otro quieren quedarse con el mercado para sus productos, las guerras del siglo pasado no tuvieron otra razón más que esa. Eh, si partimos de esa base, vamos a ver que no hay día que no tengamos novedades. Entonces, Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos, le pone aranceles a productos chinos que se vendían habitualmente en Estados Unidos. Entonces China después responde con una medida, si no es similar, parecida, ¿verdad? Tratando de quebrar a su rival. Y bueno, entonces leemos, por ejemplo, eh, los productores norteamericanos se le quejan a Donald Trump porque le puso aranceles a China y China respondió dejando de comprar productos de los granjeros norteamericanos, lo que le saca el gran mercado a los productores del agro norteamericano. Y de rebote, como China precisa esos productos, llamémosle soja, en algún lado tiene que comprarlo. Entonces acude a Brasil, que no le proveía esa cantidad de soja, y China le dice a Brasil, bueno, te compro la soja a ti, en igual o parecida proporción a la que le compraba a Estados Unidos. Quiere decir que esta danza beneficia o perjudica a gran parte del mundo. Hablo de un artículo del agro, pero a nivel industrial son múltiples esos artículos. Bien,
Ahora, sin entrar a detallar, porque por ejemplo, en Internet hay mucha información, alguna verdadera, otros más o menos, sobre la competencia a nivel industrial. Y allí aparecen cosas singulares. Por ejemplo, Estados Unidos, con su presidente al frente, eh, comanda la guerra comercial desde el campo norteamericano. Ahora, en el campo norteamericano no hay unidad de mando, no la hay. O sea, hay poderosos intereses, inclusive más poderosos que los intereses que representa Donald Trump, que no quieren la guerra comercial, que quieren, porque tienen grandes intereses en China y en toda la zona de influencia de China, tienen inversiones, y que no les importa la suerte de los granjeros norteamericanos, y sí les importa la suerte de sus inversiones. Y entonces tenemos que un Donald Trump quiere volver atrás en el tiempo y establecer nuevamente la industria dentro de Estados Unidos, y para ello es que pone los aranceles para proteger una industria que se había ido y que él está intentando que regrese. Es una vuelta atrás. Y el otro bando que está activo dentro de Estados Unidos no quiere eso. No le importa ni el granjero ni el obrero norteamericano. Quiere seguir por el camino de la, como se llama, globalización. Entonces, ese bando, por ejemplo, es el que tiene el control, son los capitalistas de la Reserva Federal. El bando que se opone a la política nacionalista de Donald Trump. Y su esquema es la globalización. Entonces ahí están los Rockefeller, los Soros, los Rothschild, se oponen. Los dos bandos, sin embargo, tienen algo en común, que es la necesidad del aparato militar que en última instancia va a defender los intereses de cualquiera de los dos grupos. Estados Unidos cumple a nivel planetario un papel de gendarme, y la industria de las armas y la tenencia de las armas es un interés común de los dos bandos que operan en Estados Unidos. Entonces, Donald Trump, que no le interesaban las guerras, en sentido militar, cuando asume él no le interesa ir a la guerra en ese sentido, cede ante el otro bando y les vota cuánto presupuesto militar quieren los otros, los globalistas, porque ahí se mueven masas de dinero y de intereses propios de los globalistas. La rama de Donald Trump tiene más que nada los intereses en el mercantilismo clásico. Bien, entonces tenemos dos bandas. Entonces, desde que asumió Donald Trump, vemos la persecución que le hacen agencias que controlan los grandes capitales de los globalistas, que son más poderosos que los intereses de los que acompañan a Donald Trump. Vemos la persecución que le hacen medios de difusión, vemos las campañas que le hace Soros, que es un operador a nivel planetario, que le hace campaña, eh, por ejemplo, las mujeres contra Trump. Trump es un misógino y
machista, etcétera, etcétera. Pero le mueve adentro de Estados Unidos y fuera también. Y Donald Trump, que plantea en todo momento parar la migración, porque su electorado, el que lo puso en él en la presidencia, es el obrero norteamericano que había perdido su trabajo por el globalismo, que la industria se fue de los Estados Unidos. Entonces, Donald Trump levanta bandera contra la migración, o sea, respondiendo a su electorado, que el obrero norteamericano no se quede sin trabajo, como se quedó, ante oleadas de migrantes, ¿verdad? Entonces, ahí también los globalistas le presentan un frente de lucha y le hacen cada movilización de película, o no le votan el dinero para el muro que quiere hacer Donald Trump, ¿verdad? Entonces, hoy en día, el Partido Demócrata es la parte, eh, los globalistas tienen en el Partido Demócrata eh, gran parte de su poderío. Y Donald Trump en el Partido Republicano tiene la influencia que tiene. No lo podemos mensurar de acá, pero sí que existe, ¿verdad? Dentro de los demócratas, eh, que son operadores de los Soros y los Rothschild y todo eso, eh, la oposición a Donald Trump es terminante. Hasta tienen posiciones pseudo progresistas, ¿no? Los mismos que le llevaron la guerra a Libia, a Irak, los mismos. Pero tienen un Sabañón, que es un presidente que no estaba previsto que ganara la elección. No estaba previsto que los globalistas perdieran el control a nivel planetario. Y del otro lado tenemos a China, por ejemplo, que llega a esta instancia recogiendo el guante de capitalismo orientado por los globalistas, que acepta el desafío y dice, bueno, mercado libre para todo el mundo, ¿no? Y que gane el mejor. No hay aranceles, no hay fronteras tributarias y que llegue mejor al mercado sea el que triunfe, para decirlo de una forma sencilla. Y como en la Organización Mundial de Comercio existían categorías con respecto a los países que venían del fondo de los tiempos o de hace no tantos años, China estaba categorizada en la Organización Mundial de Comercio como país en vías de desarrollo. Quiere decir que al estar ahí, se le brindaba como país en vías de desarrollo ciertas facilidades que los países desarrollados de Estados Unidos, Europa y Japón no tenían, porque se suponía que la avanzadilla científica técnica tenía ventajas comparativas, porque siempre las tuvieron, con respecto a los países en vías de desarrollo. Pero llega un momento que llega a la Casa Blanca un nacionalista y dice, ¿cómo país en vías de desarrollo? China es una potencia desarrollada como la mejor. Hay que acabar con eso, porque estamos siendo desfavorecidos desde el punto de vista nacionalista, o sea, de lo que pasa de la frontera norteamericana hacia adentro. Los globalistas lo sabían, pero Donald Trump quiere que Estados Unidos eh, vuelva a ser lo que fue porque ve que está asegurada la destrucción de Estados Unidos como potencia mundial si siguen por el camino que se viene, frente a países emergentes como es China y aún la propia Rusia. Bueno, entonces tenemos
a grosso modo, ese panorama. Y entonces, guerra comercial, guerra. Entonces, se ha escrito mucho sobre la guerra. Y, por ejemplo, el arte de la guerra. Entonces, la guerra es una expresión de eh, la ofensiva de unos países contra otros países, ¿verdad? A veces se acepta la guerra porque no hay más remedio porque te atacaron. Pero si tú vas a la guerra por propia voluntad, hay un arte de la guerra que te puede aconsejar, que es la experiencia de la guerra milenaria. Hay distintos autores que han escrito con respecto a la guerra. Y entonces, para los que le gustan esos temas o tienen inclinación, hay quien va en la guerra a la ofensiva. Hay un ABC que no se lo puede saltear. Y es que no podés ir a la guerra en condiciones desfavorables. No solo con respecto al rival, sino porque tu fuerza que va a la guerra debe ser compacta, debe ser sólida, no puede tener fisuras. Si querés ganar las batallas. Entonces, podemos hacer adelantamientos un poco tardíos, dirán ustedes, del resultado de esta guerra, porque Estados Unidos es una de las partes y está dividido, seriamente dividido. Y del otro lado, ¿cómo están? Y bueno, mientras en Estados Unidos no hay unidad de mando, como el arte de la guerra lo reclama, es un saber milenario en la guerra, no hay en Estados Unidos. Del lado de China sí lo hay. Entonces, si miramos a China, los viajeros dicen que en China hay más de un sistema. Hay en ciertas partes el sistema socialista o colectivista y en otras partes de China hay un capitalismo similar al de Occidente, ¿verdad? La empresa privada, etcétera, etcétera. Pero aún así, en China hay unidad de mando. A China no le pasa lo que a Donald Trump con los granjeros. Si la dirección política de China dice vamos a tomar ciertos aranceles o a poner ciertos aranceles, vamos a comprar acá o vamos a comprar allá, hay unidad de mando. No tienen problemas internos a la vista. Hay un solo partido que gobierna y un solo presidente que no comparte el poder con nadie. Es una ventaja a nivel bélico, en este caso es una guerra comercial, muy grande, muy grande. Y desde estas grabaciones nosotros queremos decir que eso es decisivo, decisivo. El presidente chino agarra el timón y pega un golpe de timón y toda China sigue ese golpe de timón. No pasa lo mismo en Estados Unidos. Entonces, esta es la crónica de una muerte anunciada. Después hay otra cosa, un convidado de piedra en esta guerra Estados Unidos-China, que es Rusia. ¿Rusia está en la guerra comercial? No, pero sí está en la competencia en el plano militar. Y por lo tanto tiene una competencia comercial en la industria de las armas.
específicamente en la industria de las armas, con la industria de las armas que está afincada en Estados Unidos. ¿Y en Rusia qué pasa? ¿Tiene divisiones internas también? No, no las tiene. Hace 20 años que hay ¿cómo se llama? No es presidente, es bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero hace la vez el presidente, no es el presidente, es el primer ministro o algo así, que es Putin, que hace 20 años que está. Y las elecciones las ha ganado cada vez con más luz. Quiere decir que hay unidad de mando también en Rusia. Y eso es una ventaja muy grande, ¿verdad? Entonces hay unidad de mando en todos los campos, en el campo económico, en el campo bélico, en el campo comercial, como es esta guerra, cultural, etcétera, etcétera. Férreo es el control en China y férreo es el control en Rusia, según las informaciones que nosotros tenemos, cosa que no ocurre con Estados Unidos y sus aliados. Y la brecha se está agrandando y hay aliados que están abandonando a Estados Unidos, aliados tradicionales de Estados Unidos que están abandonando a Estados Unidos porque ven lo mismo que estamos diciendo nosotros acá y que no quieren estar en el bando del perdedor. Y más vale un buen arreglo que un buen pleito. Eso es lo que se transmite por todas las agencias en todo momento, todos los días. Entonces, para nosotros que vivimos en esta parte del mundo, en un país que, como todos los países del mundo, está incrustado en la problemática mundial, vemos que la dirección política de este país, me refiero a todos, a los que están en el gobierno y los que están en la oposición, han optado por el bando perdedor. Si bien, porque no tienen más remedio, comercian con China, con Rusia o quien sea, porque si no, ¿qué hacen? ¿Verdad? Pero si Estados Unidos pone sanciones, cumple con las sanciones. Los que están empezando a incumplir con las sanciones son los países más potentes del campo capitalista. Pero países como el nuestro, que está de rodillas porque toda su deuda está en manos de las finanzas occidentales, estamos perteneciendo al bando perdedor. Y decimos esto con pena y preocupación. No es que China o Rusia o algún poder emergente nos va a regalar lo que no tenemos, ¿no? Pero tiene una posición más favorable y no vienen cumpliendo a nivel mundial el papel de gendarmes. No están dando golpes en los países como lo viene haciendo Estados Unidos y matando gente de la Segunda Guerra Mundial, mataron 20 millones de personas por las intervenciones. Entonces, hay por delante un tiempo de diálogo, no sabemos en qué se va a convertir la China ni la Rusia, pero no hay a la vista toda esa crueldad de un capitalismo que conocemos, que nos domina y que hoy más que nunca, cuando empiezan a perder pie, se han vuelto mucho más crueles. Entonces esta reflexión de hoy, jueves 22, es para, digamos, subrayar el hecho. ¿Cómo estamos posicionados nosotros los uruguayos en ese drama mundial? Que no es una guerra declarada porque ya no estamos en el siglo XX. Y cualquier movimiento significa importante
están al borde de la guerra nuclear, ¿verdad? Pero la crueldad con los pueblos es mucha. Si a los obreros norteamericanos les quitaron el trabajo los capitalistas norteamericanos y se llevaron la industria afuera, y si hoy el granjero norteamericano se queda sin vender su producción, eso es muy cruel. Pero a nosotros hace rato que nos pasa eso. Entonces, ya no tenemos nuestra industria, ya no son nuestras. La tradicional industria frigorífica en Uruguay ya no está. Y hoy vienen los capitales, esos mismos capitales que están perdiendo la guerra comercial, y plantan árboles, ponen pasteras, nos destrozan el país, nos quitan el agua. Es todo muy cruel, ¿verdad? Entonces, es una guerra donde las armas están como amenaza, pero la deuda con los organismos de crédito que estos países tienen son en realidad son un arma que no sé si no es peor que una bomba, porque desamparan millones de personas simplemente ahorcando con la deuda. Entonces, todas estas cosas, en este país va a haber elecciones dentro de poco, no aparecen, no aparecen en los medios, este tipo de cosas. Están hablando de cosas menores. Está dispuesto a aliarse con Pedrito o con María, qué sé yo, y bueno, todas banalidades. Pero el drama que estamos viviendo es este, y lo queríamos hacerlo recordar hoy jueves 22 de agosto. Muchas gracias.